Estar en Zaragoza con vosotros para mí no es un acto extraño. Viví en Zaragoza durante 3 años, era, como es natural, muy joven, era notario en la provincia de Teruel, viví aquí en Zaragoza y desde entonces, desde mi juventud, yo creo que estoy tan apegado a los ideales que tuve desde que comencé a estudiar el bachillerato que incluso no puedo pronunciar las palabras que hoy se inventan y se dicen. Con respeto enorme a quien las pronuncian, yo digo buenas tardes a todos y a todos, no a todas. Porque la palabra todos implica en español todas y todos. Entonces decir todas para mí es demagogia y yo no lo digo. Comprendo que los demás lo digan, yo no. No se respeta más a la mujer por emplear el femenino cuando no viene al caso. Antes que nada quiero agradecer al alcalde Juan Alberto Belloc que haya tenido el valor, en él explicable, de invitarme a un acto público. Yo conocí a su padre, un hombre honesto y competente, antifranquista. No traté mucho a su hijo, a Juan Alberto, a pesar de que yo fui uno de los promotores principales de la constitución clandestina de justicia democrática. Entonces trataba más con Carretero, con el fiscal Chamorro, pero el nombre de Belloc siempre me ha sido muy cercano. A mí no me extrañó nada sus peripecias políticas y sus extravagancias para la clase política a la que pertenece, porque él no es extravagante, pero hace cosas distintas de lo que se puede esperar de un hombre de partido. Si yo estoy aquí es porque el alcalde vuestro no es hombre de partido, pertenece a un partido, pero su cabeza está aparte y al margen de consignas o sentimientos propios de colectivos, no de personas individuales. Me he planteado de qué voy a hablaros. Yo nunca en mi vida he preparado una conferencia. Me parece un acto que es propio de científicos, propio de profesores, pero yo ni soy científico ni soy un profesor. Soy un hombre libre. Os parecerá raro que diga soy un hombre libre. Es rarísimo. He conocido tan poco en mi vida que yo parezco un caso raro. Hay que ser muy valiente para ser libre en una sociedad de esclavos. Bajo Franco, 2/3 de la población estaban entusiasmados con el franquismo. Hoy nadie se acuerda de eso. Hoy resulta que bajo Franco todos eran demócratas, todos eran liberales. Franco era un dictador que estaba impuesto no sé por quién, pero estaba sostenido por 2/3 de los españoles. 1/3 entusiasmado con él, otro tercio bien acomodado. Y solamente 1/3 estaba en contra de él, con el sentimiento. Porque dentro de ese tercio, una minoría pequeñísima se atrevía a tomar riesgos para que la dictadura de Franco terminara cuanto antes. Yo fui parte y formé un núcleo muy estrecho de los hombres más valientes que en aquel momento españoles se enfrentaron de verdad con la dictadura. Mi experiencia es evidente que es muy lejana y muy larga, no de aquellos tiempos, también de ahora, porque para mí la política y la libertad no es un momento de la vida. La libertad no es algo que se conquiste, como se puede conquistar la riqueza, el dinero, el amor, no. La libertad o la tienes prisionera para siempre o no sabes ni siquiera lo que es la libertad. Y España no ha conquistado la libertad. Nunca ha conquistado en los españoles la libertad política. En España no hay libertad política, colectiva. Qué raro. ¿Cómo viene el señor Trevijano diciendo que no somos libres, que aquí no hay libertad? Es más, digo, no hay constitución. Es mentira. Eso que le llaman constitución no es una constitución. Eso es como las leyes fundamentales del reino de Franco. Eso no es una constitución. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa dice: solo hay constitución cuando hay separación de poderes. ¿Acaso hay separación de poderes? De ninguna manera. ¿Cómo va a haber separación de poderes si vemos todos los días en la televisión que el gobierno se sienta en un banco del Parlamento que para mayor INRI de desprecio tiene un color distinto, es color de azul? ¿Pero qué hace un gobierno sentado en un Parlamento con sillas preferentes de color azul para imponer miedo y respeto a los legisladores? ¿Qué gobierno es ese que legisla? ¿Habéis visto algún gobernante desde el primero Suárez, pasando por Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, uno solo, que no anuncie las leyes que va él a dictar? Todos dicen, haré un decreto, haré una ley, haré... ¿Pero cómo? El gobierno está diciendo todos los días a todos los millones de españoles que las leyes las hace él. Y los españoles dicen, uy, qué democracia más buena tenemos, qué buena, qué bien estamos. Aquello sí que era malo, lo del franquismo. Pero es que ¿acaso Franco no tenía legisladores de familias, sindicatos y municipios? ¿Acaso Franco no tenía unas cortes? ¿No tenía unos jueces? ¿No tenía un gobierno? Igual que ahora. ¿Qué diferencia hay entre Franco, que tuvo la sabiduría
de hacer imposible el control de su poder, que eso es la dictadura. Una dictadura no es que sea un sádico que quiera matar, meter en la cárcel al que le caiga mal a sus enemigos. No, no. Un dictador es aquel que sabe, durante mucho tiempo, hacer imposible que se controle su poder. Ese es el dictador. Y Franco fue un buen dictador, sabio, eficaz, un cateto, si queréis, de Ferrol, pero con más sabiduría política que toda la clase que le ha sucedido después. ¿Quién ha sucedido a Franco? Suárez, el jefe de la Falange. Y ese jefe de la Falange, todos los partidos se rinden ante él y aceptan todo lo que les propone. Legaliza al Partido Comunista y Santiago Carrillo se convierte en su defensor. Un falangista, creador del movimiento, que inventa el café para todos, hace 30 años. Y ahora que dicen, Artur Mas, ¿cómo? Está desafiándonos. Si quiere separar a Cataluña. ¿Pero cómo? Quien quiere separar a Cataluña será Suárez, que ha sembrado las autonomías. ¿Qué es esto de autonomías? ¿Autonomías? ¿Pero es que hay alguien autónomo, salvo Dios, y es dudoso? Sí, es verdad. ¿Pero qué autonomía? ¿Quién es autónomo? ¿Autonomía catalana de qué? ¿Autonomía política? Independencia. ¿Autonomía cultural? Folclore. Porque la autonomía cultural o es universal o es folclore, o es sardana. ¿Pero y qué seguís todos pensando lo mismo? ¿Yo soy diferente? ¿Por qué soy diferente? Porque pienso igual que pensaba Juan Alberto Belloc, Santiago Carrillo, Felipe González. Todos, sin excepción. No hablo de Aznar ni de Rajoy, porque yo no sé lo que pensaban. Pero hablo de los que pensaban, de los que luchamos contra Franco. ¿Quién soy yo? Una persona que piensa igual que entonces. ¿Y qué ha pasado? Pues que todos los demás piensan lo contrario de lo que pensaban entonces. Y no soportan mi presencia. No soportan que yo diga hoy la traición que han hecho todos los partidos políticos. ¿Queréis que saber por qué? Os lo digo. ¿Qué es un partido político? Antes has hablado de la sociedad civil. Hablemos, pues, de la sociedad civil. Un partido político. Los partidos políticos españoles, después de Franco. El Partido Popular, no hablo de él. Es normal que procede del franquismo y procede de la Falange, se convierta en un partido como la Falange. ¿Qué es? Pues un partido estatal, financiado y pagado por el Estado. Y como se sabe que todo el mundo pertenece a quien le paga, pues es natural que lo que procede del franquismo sea un partido estatal fiel al Estado y enemigo mortal de la sociedad civil. Quien no sepa esto no sabe nada, ni de política ni de sociología. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil, claro que existe la sociedad civil. ¿Acaso la que nos va a explicar Mario Conde? ¿Esa es la sociedad civil, la de los banqueros? ¿Quién nos fue a hablar de sociedad civil? La sociedad civil es el mundo del trabajo, claro, y de la invención, lo que pertenece a la sociedad. ¿Qué es la sociedad civil? La que no es ni sociedad religiosa, ni sociedad militar, ni sociedad política, amigos. Qué pocas personas saben decir la verdad hoy en España. Sociedad civil es la que no es sociedad política. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en España no hay más que dos cosas: Estado y sociedad civil. Como la sociedad civil no tiene instrumentos políticos, porque no es una sociedad política, es la esclava del Estado actual de partidos. El Estado actual es un Estado de partidos, pero yo no lo digo despectivamente. La mejor definición de lo que es el Estado de partidos está en Alemania, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bonn, el gran jurisconsulto para los alemanes y para muchos que no conocen lo que es de verdad el derecho constitucional. Para ellos, Gerhard Leibholz constituye el sumum de la sabiduría. Y literalmente dijo lo que hoy pasa en España y nadie se atreve a decirlo. Y lo dijo él en defensa de lo que hay hoy en España. Dijo Leibholz que en el estado actual de partidos, lo que vulgarmente se llama partidocracia, dice, no queda ni un solo resto de representación política. Alemania, Merkel, la que hoy tiene el imperio, como sabéis, en toda Europa, esa tiene un estado de partidos. ¿Y que se distingue? Porque no tiene ni un solo elemento de representación. El estado de partidos no representa a nadie, porque en la propia Constitución española, que no es Constitución, digo, es una ley fundamental del reino, pues en eso dice que los partidos tienen la función de integrarse en el Estado. Esa es, exactamente, fascismo, totalitarismo, nazismo, todo eso está ahí, en ese artículo. Hay lo mismo que había con Franco. ¿Cuál es la función de los partidos? Integrar a las masas en el Estado. Vosotros no sois ciudadanos, aquí se habla mucho de ciudadanos, yo no conozco a ninguno. Un ciudadano, serán súbditos, pero que yo no conozco en España a nadie que sea ciudadano. ¿Sois conscientes de los derechos ciudadanos? Nadie. ¿Por qué? Pues porque no hay ciudadanía, hay sumisión, esclavitud. No hay más que partidos estatales pagados por el Estado, mintiendo todos los días. Son los responsables de la crisis que hay. ¿Queréis que hablemos de crisis? Hablemos de la crisis.
¿Pero qué es la crisis económica? ¿Pero qué crisis económica si hay una crisis moral que es infinitamente mayor que todas las crisis económicas juntas? La crisis moral en España. ¿Pero quién cree hoy en la honradez, en la fidelidad, en la lealtad? Solamente los idiotas. Porque toda persona que sea un poco inteligente o se aprovecha de lo que hay o es un tonto. Es que no habéis dado cuenta todavía que la corrupción en España no es un epifenómeno a consecuencia de que no hay control del poder o que las leyes son defectuadas, nada de eso. Es muy sabio lo que está pasando en España. A la muerte de Franco, como no hay ruptura con el franquismo, como Suárez continúa con el franquismo, como los partidos estatales continúan las prácticas franquistas, como no hay libertad política colectiva, como solamente hay derechos individuales, pensar que donde hay derechos y libertades individuales, no hay libertad. Porque tengo derecho, tengo libertad. No, eso, la libertad inherente a los derechos individuales no es libre, es una facultad. La libertad es crear algo a lo que no tienes derecho, pero que está dentro de la moralidad de la sociedad civil. A eso sí, esa libertad no hay en España. No hay libertad colectiva. Si hubiera libertad colectiva podríamos cambiar el sistema. Podríamos convocar referéndum los ciudadanos. Y dirán, pero es que en la Constitución dice que si se reúnen 500.000 de firmas y además se aprueba por 3/4 partes de las Cortes y además por 3/4 del Senado y además con el permiso del rey Juan Carlos, pues se podrá cambiar una coma de la Constitución. Y eso la gente cree que la Constitución es reformable. No, señor, la Constitución no es reformable. En cambio, basta 24 horas de una orden de los alemanes para que en la Constitución figure la cifra del déficit, lo ponen en el acto. Esa es la Constitución, porque en España poder constituyente sí lo hay. Lo que no hay, ni ha habido, ni proceso constituyente, ni libertad constituyente. Todo lo que proceda de un poder constituido no es libre. La libertad solamente puede venir de un periodo de libertad constituyente. Si no es la libertad la que constituye, de ahí no puede venir nada que sea ni digno, ni decoroso, ni libre.